Canela TV presenta Frente al Personaje, el análisis de los hechos coyunturales que hacen noticia. Con Osvaldo Morocho Ampudia. Amigos, bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. Esta semana vamos a variar un poquito en lo que ha sido la temática que tiene relación específicamente con la pandemia, con el tema del coronavirus, para adentrarnos en otro de los temas coyunturales que tenemos en el país y que reza fundamentalmente en lo que va a significar ya en los próximos meses una campaña, una contienda electoral, un proceso electoral que en este momento viene siendo organizado quizás por un Consejo Nacional Electoral dividido, que aún ni siquiera cuenta con un presupuesto de lo que realmente va a costar este proceso. Para hablar sobre estos temas electorales, político-electorales, hemos invitado en esta programación a Alejandro Rodas Coloma. Él es un abogado, magíster en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, y también es un catedrático universitario en Derecho Electoral. Igualmente a Osvaldo Moreno, analista electoral y consultor político, y a Mauricio Alarcón Salvador, analista, director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo. Con ellos vamos a conversar sobre lo que piensan, cómo está transcurriendo este tiempo. Veamos que ya entramos al mes de agosto y en este sentido tendrá que también implementarse el tema de la democracia interna, entre comillas, fundamentalmente esto para designar a candidaturas. Gracias por aceptar este diálogo. Alejandro, ¿cuál es su perspectiva de cómo está en este momento el país en medio de esta pandemia? Estamos abocados entrando en este proceso electoral, en esta campaña que tendrá también que iniciarse muy pronto. Muy buenas tardes, querido Osvaldo, queridos contertulios, ciudadanía en general. Les extiendo un saludo fraterno, cariñoso. Y bueno, el panorama electoral que estamos por vivir se está orquestando con una profunda división, con partidos totalmente con una limitación grande, limitados, no solo en su militancia, valga la redundancia, sino en el aspecto en cómo se hace la política en una pandemia que es algo nuevo, novísimo, que no lo hemos vivido jamás. Pero desde luego también es importante la comprensión de que en el país no opera la ideología, lo cual es un error gravísimo, sino operan partidos que se vuelven electorales o maquinarias electorales que se activan única y estrictamente previo y en el periodo electoral. Son maquinarias electorales, son partidos que en cierto modo sirven simplemente para llevar a candidatos o a las dignidades que están buscando en este momento. Entonces no tiene ningún sustento en este caso, Alejandro. No solo sustento, yo estudio mucho la perspectiva de la legitimidad, y la legitimidad es ese reconocimiento social que hacen o hacemos los sujetos sobre los partidos políticos, sobre la base de sus propuestas ideológicas, y que desde luego muchas de ellas responden a una misma. Es el caso de partidos políticos como Creo, los socialcristianos o Suma, que responden a la derecha del país y punto. Entonces, además de ser maquinarias eleccionarias, se constituyen como partidos de caudillos, donde el más fuerte o el que más recursos tiene es el que promueve su figura, y desde luego el ejemplo patético es el del caso del señor Guillermo Lasso. ¿Por qué patético el señor Lasso? Por su reiterada intención de gobernar este país y nunca va a ser presidente. No, pero no le puede quitar el derecho a ser candidato, pues. Él es un ciudadano igual como nosotros, que puede ser candidato, puede elegir y ser elegido. Es la perspectiva de cómo se ve la política, mi punto de vista, respetuoso desde luego, más allá de que el señor Lasso, yo difiero muchísimo en la forma de hacer política. Es una opción legítima que él tiene, pero también soy realista, él no va a ser presidente del país. Bueno, veamos qué pasa, ¿no? En el transcurso del tiempo, la campaña, y los ciudadanos son los que tienen esa determinación fundamentalmente. Osvaldo, gracias por estar con nosotros en esta programación. ¿Cómo miras este proceso que se está iniciando? Un consejo electoral dividido, facciones políticas divididas, las tendencias igualmente. ¿Qué es lo que le espera a los ecuatorianos en lo que denominamos un proceso electoral muy atípico, ¿no? En medio de la pandemia. Bueno, un gran saludo a todas las personas que nos miran, que nos escuchan. Un abrazo fraterno a los contertulios, al doctor Rodas, al doctor Alarcón y a usted, Osvaldo. Siempre encantado de atenderlo. No es la primera vez.
aunque suelo pensar más en la radio porque es una forma de comunicar bastante interesante. A ver, yo tengo bastantes análisis o reflexiones que me hago últimamente, ¿no? Primero, desde el punto de vista de la politología, digamos, ¿no? Uh-huh. Es muy complicado entender el Ecuador para los de afuera, por ejemplo, porque es un país que desde mi punto de vista carece total y absolutamente de lo que se podría establecer como un sistema de partidos. Es decir, ese es el punto de arranque. O sea, no hay un sistema de partidos como lo podría ni siquiera idealizar, sino configurar o conceptualizar cualquier país del mundo, digamos de una democracia occidental. O sea, simplemente, desde mi perspectiva, no hay sistema de partidos. Tiene sí movimientos regionales, movimientos, digamos, más sujetos, no a una estructura partidaria, sino a la decisión de un líder, ¿no? Entonces, yo no voy a entrar en la discusión del populismo, pero creo... ¿Cómo llamarían, en este caso, Osvaldo, cómo se llamaría el tema de los partidos, de partidos consolidados, pues históricos, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática en este momento en la Sierra? Okay. ¿Cómo se llaman esos partidos? A ver, si usted busca un partido, de acuerdo, por ejemplo, a lo que dice Gramsci, que el partido político es para la democracia lo que la célula da vida, yo creo que no. Si usted busca un partido, como lo podía plantear Sartori o Dieter Nolen, que es alemán, en función de los cuadros, formación, reclutamiento, formación y fundamentalmente adoctrinamiento, eso no existe en el Ecuador. Ejemplo, Partido Social Cristiano tiene una primaria con 4 candidatos que desde mi punto de vista son, podría ser de primera, bueno, al menos en Guayaquil todos nos conocemos, ¿no? De Henry Crofle, que es un empresario muy querido. César Ron es un hombre que viene de una industria como la tunera, que es una industria muy fuerte en este país, que hace 40 años eran 4 pangas y una hamaca y es una segunda flota del mundo. El caso de Cristina Reyes, una chica, le digo así chica porque la conozco, es muy joven, y que se ha posicionado en el tema laboral, y el caso de Henry Bucalón, que a mí Henry Bucalón me parece un político conceptualmente formado, me parece muy un demócrata cristiano de los 90, digamos. Henry no es un neoliberal. Entonces usted tiene estos 4 cuadros, ¿y quién es el favorito? Un externo sin rostro, un día es Alvarito, mañana es Otto. Entonces ese es uno de los, digamos, de lo que refleja que no hay un sistema de partidos consolidado como tal. Al final estas estructuras no están sometidas a los cuadros, ni a la militancia, sino a la voluntad del líder. Pasa con Revolución Ciudadana, pasa con Centro Democrático Jairala, pasa con la CEI y Nebot, entonces no tenemos configuración. Y eso obviamente se refleja finalmente... Pasa con Creo, en donde ya tienes un candidato a la presidencia. Por ejemplo, claro, eso es más un partido corporativo que un partido. Entonces, partidos como tal, al menos salvo el socialista, que creo que más es una figura de museo que otra cosa, o movimientos regionales, yo no creo que exista un partido que esté consolidado como en México el PRI, se me ocurre, o en Argentina el PJ, o el UCR, o el Partido Nacional en Honduras, si no es un país tan grande. Entonces, en ese escenario no hay, pues, digamos, una estructura partidaria. Y la gran carencia que para mí es el cáncer del Ecuador, que es obviamente el problema para mí mayor, que es una institucionalidad totalmente endeble, totalmente débil, donde las redes de juego cambian cada 2 semanas, que es coyuntural. Entonces, mañana está primero una de las encuestas y lo sacan del registro, pasado mañana sale otro y lo vuelven a sacar. O sea, no tienes, digamos, que es lo que yo siempre decía a mis alumnos cuando tenía esa vida maravillosa que lleva seguramente el doctor Rodas en las universidades. Siempre les decía, el gran problema del Ecuador no es ideológico, es institucional, porque las instituciones sólidas son las que blindan a las naciones de los populismos de izquierda. A este paso tendremos candidatos finalistas por descarte de pronto, o candidatos a la presidencia por descarte, ¿no? Vas sacando, eliminando partidos, movimientos y vas eliminando también a posibles contendientes en ese aspecto. Pero desde el ámbito, gracias Osvaldo, desde el ámbito de la ciudadanía, en este caso, Mauricio, ¿qué es lo que se presume, qué es lo que se siente específicamente en lo que estamos nosotros envueltos en este ámbito electoral, en este ámbito también de la pandemia, la necesidad económica? ¿Estamos o no estamos también preparándonos para lo que significará, pues, buscar un nuevo gobierno? Saludos, Osvaldo, y un gusto compartir este espacio con Osvaldo y con Alejandro. Partamos de algo. Yo no recuerdo personalmente unas vísperas electorales con tanta incertidumbre. Creo que, como vemos, estamos a pocas semanas de que se abra la posibilidad de inscribir candidatos, de que se abra oficialmente la campaña electoral. Pero primero la democracia interna, pues, Mauricio. No, por supuesto, pero partamos, tiene que darse en el ya de los actos formales, porque ahora además, Osvaldo, como bien sabes, se realizan actos de democracia interna que serán únicamente en membrete porque ni son democráticos ni son internos.
Entonces, con que se pase con un proceso que te diga la forma en la que tal o cual candidato o candidata fueron seleccionados, se supera ese requisito del Código de la Democracia que actualmente está en vigencia. Pero como digo, estamos a muy pocas semanas de que se abra y se cierre la posibilidad de inscribir candidatos para el próximo proceso de elecciones generales. Estamos hablando que es mediados de septiembre, principios de octubre. Estamos a apenas 4 meses de que arranque oficialmente la campaña electoral, 4 meses y unos pocos días más, y pues hay incertidumbre. Vemos muchos precandidatos, pero no vemos certezas. Acabamos incluso de como se ha mencionado previamente, ver como candidaturas ya lanzadas, como la de Álvaro Noboa, hace horas, hace días, ha sido simplemente disuelta por el hecho de que el Consejo Nacional Electoral acaba de aprobar la cancelación del movimiento. Hay otros movimientos que han sido dados de baja también, así es que estamos viviendo una incertidumbre desde la ciudadanía. Pero la ciudadanía siente esta incertidumbre en este caso, o de pronto esto se dilata en otros temas también que estamos viviendo. La ciudadanía siente incluso, Osvaldo, con más fuerza esta incertidumbre porque no quiere que este gobierno, incluso por cuestiones de pandemia o de emergencia nacional, prolongue su vigencia y su estadía. Estamos viendo que hay anuncios en Bolivia de postergación de elecciones. Estamos viendo que en Estados Unidos el propio presidente Donald Trump está hablando de postergar las elecciones de noviembre. Aquí en Ecuador, y así lo indican incluso los sondeos de opinión, la gente no quiere, a pesar de la emergencia, que se postergue el proceso electoral porque no quiere que el gobierno actual postergue su estancia. Y en esa línea, tener tanta incertidumbre de quién puede ser candidato, de quién va a ser candidato. En otras épocas, Osvaldo, ya teníamos una noción básica de quiénes iban a estar en la papeleta, incluso la precampaña, violando la ley electoral, el Código de la Democracia, era un poco más cierta, entre comillas. Porque por había mucha inversión, ¿no? Y sabíamos porque no nos estaban poniendo vallas diciendo honestidad lo que el país necesita, sino que ya incluso estaban promocionando sus planes de trabajo. Así es que ahí vemos nosotros que quizá producto de la emergencia, quizá producto de la crisis económica y política que se vive en el país, estamos viviendo condiciones y características que no se ha vivido en procesos electorales anteriores. Ahora, el tema de las candidaturas específicamente que se están manifestando, candidaturas, reitero, este tema del descarte, ¿no? Yo te quito un partido, un movimiento político y ya no podrás ser candidato, o te digo que tienes que inscribirte personalmente y ya no puedes ser candidato porque tienes una orden de prisión. Bueno, hay tanta situación y tanta incertidumbre en este caso que no sabemos a qué es lo que vamos a llegar. Y le pedimos a la ciudadanía que vote con responsabilidad, que escoja a sus mejores representantes. Pero ¿hasta qué punto este tema político electoral también es responsabilidad de los movimientos para presentarnos los candidatos que deben estar, doctor Alejandro Rodas? Estas maquinarias eleccionarias que se activan única y estrictamente en los periodos electorales no cumplen con lo determinado en la norma, me refiero al Código de la Democracia, no hacen que exista este vínculo tripartita entre el Estado, la ciudadanía y los partidos políticos. Es un grave error que se está pasando factura permanentemente y el rol del Consejo Nacional Electoral también resulta ser un poco de complicidad para esta problemática. Los partidos y los movimientos políticos que están vigentes no promueven ideologías. El primer y gran problema, no promueven su plan de gobierno, no nos educan ni nos dicen qué hacen respecto del ascenso al poder legítimo que tienen como una propuesta. Los partidos políticos se estructuran única y exclusivamente para ascender al poder y representar a la ciudadanía. Partido político que diga lo contrario es mentira. Otra de las grandes problemáticas que tiene el país respecto de lo que estamos conversando es fundamentalmente que los partidos políticos se hacen como si fueran clubes sociales. Esa permisión constitucional perversa de proliferar los partidos políticos, como ya lo dije, como clubes, es un gran problema que tiene la ciudadanía y que por ende... Este momento están en carpeta como 30 movimientos y partidos políticos, ¿no? Que podrían ser calificados inclusive para que participen en el proceso al margen
de los que están sacando en este momento con un informe de Contraloría. Claro que sí, bien que toca usted este tema. El rol del Estado en la actual coyuntura ha sido perverso, de persecución, de direccionamiento en contra de un sujeto. Hablábamos antes en off algo muy interesante. Pero, ¿a quién se refiere como sujeto, Alejandro? Tengo que decirlo con claridad al expresidente Rafael Correa Delgado. Es una dedicatoria perversa del Estado puesto de acuerdo desde la justicia ordinaria, el rol del Consejo Electoral y por ende también de otras instancias que forman parte del Estado ecuatoriano. Pero más allá de defender o no, como decíamos, insisto en off, es un tema de defender principios, no sujetos, de defender valores democráticos, de transparentar y sobre todo de luchar de manera categórica contra los excesos del poder. Y eso ha hecho el Contralor General del Estado. Está excediéndose en las atribuciones que tiene, constitucionales y legales, está entrometiéndose y sobre todo entorpeciendo la democracia ecuatoriana. ¿Usted le ve que hay una interferencia en otra función del Estado en este sentido? Lógicamente, las competencias del Contralor, de la Contraloría General del Estado, están determinadas en el artículo 211 y 211 de la Carta Fundamental. Y no le dice que tiene que eliminar organizaciones políticas a través de una recomendación burda, por demás grosera. Es un asunto netamente político, como ha sido el accionar desde hace años del ex Contralor, que ahora está prófugo, y su seguemono, que es el Contralor actual. Pero habrá algo detrás, pues ¿quién está detrás de toda esta argumentación que se puede dar también a nivel político, utilizando estas argucias legales que se tienen en el país? Este tema es de una resolución netamente objetiva, y la objetiva es: cuido mi puesto, desvanezco glosas y agrado al gobierno de turno. En esa lógica se mueven las cosas. Cuido mi puesto haciendo méritos, desvaneciendo y persiguiendo, y sobre todo persiguiendo actores políticos de la mano del expresidente Correa hacia abajo, y desde luego también es el favor de quedarse ahí. Eso hizo el Consejo de Participación Ciudadana de Transición en el momento de que el expresidente, ahora difunto incluso, Julio César Trujillo, no quería saber nada de mantenerle al actual Contralor ahí. Yo lo conozco de buena fuente. Más bien hubieron personas que le cantaban al oído y decían: preferible un malo conocido que alguien que no sabemos qué nos va a hacer. Esa es la lógica que se ha manejado, y por eso yo me atrevo a concluir de que fue peor el remedio que la enfermedad. Del Consejo de Participación. Me refiero a todas las designaciones que han hecho el transitorio, que ojalá la nueva Asamblea Nacional revise todos esos y más bien se los cancele, porque el rol de cada uno, no puedo poner a todos en un costal, pero el rol de cada uno de los más visibles, y no necesito dar nombres por obvias razones, es un rol de persecución permanente. Ahora, la situación que se viene dando, esta configuración, lamentablemente en el ámbito político, persecución, en el ámbito político, lógicamente, perseguir simplemente el tema de los intereses, de lo que le conviene a uno u otro sector, es lo que de pronto pone esta desazón en la ciudadanía, Osvaldo, respecto a tener confianza, a escoger, a elegir a buenos representantes. A ver, yo creo, y lo he mantenido en varios medios, no solo el suyo en esta ocasión, que el juicio a Correa es el juicio más caro de la historia. Es decir, el haber hecho del juicio a un sujeto una política de Estado nos terminó costando muchísimo, al menos para mí. ¿En qué sentido nos está costando muchísimo? Porque ese juicio de alguna forma terminó siendo moneda de cambio política, y fue una forma en la cual el gobierno se legitimó. No lo hizo por la gestión efectiva del gobierno, sino para efectos de tener felices a ciertos generales de opinión, a ciertos grupos de poder. Y ojo, yo no planteo la inocencia o culpabilidad de Rafael Correa. Eso, volvemos al principio, debería ser un tema eminentemente institucional. Para mí, si era, voy a hablar por hablar, cadena perpetua, fusilamiento, sobrecimiento, pues esas dos figuras que no existen en nuestra legislación, yo no tendría problema en aceptarlo si hubiera sido un tema eminentemente institucional y no una política de Estado, que es lo que me prometió, y creo que nos salió demasiado caro, ¿no? Está en manos de la Fiscalía y en manos de la Justicia, pues en este caso, Osvaldo. O la justicia no tiene independencia en este momento, porque está tan cacareado el tema de que tenemos una justicia independiente. Yo creo que fue evidentemente un tema, a ver, yo creo que usted y yo sabemos leer, ¿no? Yo creo que fue un tema eminentemente político.
Ojo, pero una vez más, mi problema no tanto es el actor, es la institucionalidad de nuestro país al haberse convertido una vez más este juicio a Correa, al correísmo, etcétera, porque sin duda, yo siempre he pensado, creo que Correa cometió muchos errores, entre esos haberse rodeado de gente no proba y que cometió muchos delitos, pero el juicio como tal, haberse convertido en una política de Estado, haber sido el centro de la agenda del gobierno. Si usted veía las intervenciones de los funcionarios públicos, siempre la culpa del señor Correa, indistintamente si tenía o no tenía la culpa. Bueno, hasta ahora se ha posicionado ese discurso, no todo es la culpa de Correa en este caso. Yo creo que ya digamos más o menos que muerto el ahijado se acaba el compadrazgo, decimos en la costa. Yo creo que ya condenado el amigo se acabó ya, digamos, la alianza o esa luna de miel que había entre Pero acordémonos que todavía está en casación, ¿no? Está en casación y alguna alternativa puede existir en ese caso. Para mí ese juicio va a terminar teniendo, una vez más, indistintamente el resultado. Yo no defiendo la culpabilidad o inocencia, eso le corresponden a los abogados y a los correístas, porque de hecho a mí un día me dicen correísta, luego soy neoliberal, luego soy, bueno, yo me considero realmente más que de izquierda antineoliberal, pero en todo caso, creo que ese juicio lamentablemente va a tener lo convirtieron en un tema político y va a tener un resultado electoral. Para mí, ese juicio no se define en los tribunales en derecho, sino se va a definir el día de las elecciones. Si el correísmo gana contundentemente, yo creo que finalmente la sentencia la va a emitir la Asamblea Constituyente que ellos van a convocar para, no sé, para Ciudad Alfaro ponerle Ciudad Rafa, para indultarlo, porque así como el gobierno declaró a Correa Satanás por decreto en octubre, esta gente lo va a beatificar. Y lamentablemente yo no estoy hablando en pos de una postura. Ayer le decía a un colega suyo, no porque el patólogo te dice que hay cáncer, es porque le gusta el cáncer. Yo lamentablemente veo esta situación con mucha tristeza, porque ese es el Ecuador. La instancia de haberlo mantenido permanentemente en este panorama político, en este tema de echarle la culpa por todo, de pronto le ha favorecido también al expresidente, pero no va a ser candidato pues el expresidente Osvaldo. Entonces avisoramos un triunfo, una ganancia tal vez del movimiento en el que vaya la Revolución Ciudadana. Yo creo que el gobierno nacional, precisamente por esta política de Estado, que fue el juicio, terminó encargándose que el correísmo se mantenga en vigencia. Pero mire, más allá del tema que los analistas, con mis contertulios, Alejandro, Mauricio y con usted, Tocayo, hablemos del hombre de pie, el hombre del día, el que vive su día a día, el que no le importa lo que los analistas decimos. O sea, nosotros vivimos en lo que yo llamo, bueno, Durán Barba lo llama el círculo rojo, yo lo llamo una burbuja, sobre todo digital. Entonces, para la señora María, para don Manuel, para doña Rosa, para el Brian en la costa, para el Esteban y Sebastián en Quito, más que lo que nosotros hablemos aquí, les importa su día a día. O sea, nosotros estamos pasando una etapa de la historia espantosa, donde la respuesta hacia la pandemia fue más efectiva en Burkina Faso, en Uganda, en Senegal. O sea, los historiadores, Osvaldo, en 30 años, 40 años, porque ya la historia no la van a escribir los vencedores. Creo yo que la tecnología en parte eso nos ayuda. La historia va a quedar registrada. Usted, gracias a usted, por ejemplo, la tecnología, nuestros hijos de Alejandro, de Osvaldo, de Mauricio, sabrán qué pensamos exactamente, ya no estar sujeto a, digamos, a la imprenta o al que escribe. Y en ese escenario, lamentablemente, yo creo que hay un hecho que va más allá. O sea, el ciudadano de a pie, que ahora le toma una semana sacar la cédula, que ahora volvimos a las especies con el pasaporte, cosas tan sencillas. Entonces, ellos se encargaron de generar ese tipo de nostalgia. Y para mí tiene una explicación que no hay que ser un genio. Si tú recortas, como ellos recortaron la educación, la salud sobre todo, mira el caso de la educación, y no me quiero extender mucho, mira el caso del gran mito de la digitalización. En la costa de 2.800.000 niños, cerca del 40% no pudieron estudiar porque no hay conectividad. Este es un gobierno que ha hecho cadenas nacionales para desmentir memes, perdóname que me ría, o sea, no, es inevitable, no puedo. Estas cosas ya serán tema de análisis y estudio. Pero lo que se está señalando en este caso es bien grave, pues, ¿no? Tener una brecha digital tan gigantesca en la costa. Por Dios. Imagino que entonces, esa es la diferencia, perdón, Osvaldo querido, esa es la diferencia entre te vendo los troles, hacer networking, promoción de servicios digitales, que, ojo, tampoco puedes prescindir de la comunicación digital, y la evidencia. En Ecuador, el 60% de los docentes en la costa no tienen... Mire que ya flexibilizaron. Ya para el régimen Sierra están permitiendo educación en casa, están permitiendo semipresencial. Simplemente es un fracaso porque el país, al menos en esta pandemia, se demostró nuestra vulnerabilidad en el área de salud. Ya ve la respuesta que Haití tiene mejor respuesta. ¿Perdón? No estuvimos preparados definitivamente. Total. Y mira el caso de la educación. Entonces creo que hay muchas cosas. Y veamos Uruguay. Yo no defiendo gobiernos ni personas, sino modelos. Mira el modelo uruguayo.
país de la región del mundo hispano, yo no voy a hablar de Alemania, de Islandia, hablamos del mundo hispano, nuestro mundo, país con la tasa, una de las más altas en educación y salud, ha tenido la mejor respuesta. Hay 39 fallecidos por la pandemia y Uruguay es un país que tiene una tasa de personas con ancianas altísima. Entonces hay muchas reflexiones que tenemos que tener después de esta desgracia. Efectivamente, todo puede pasar en ese ámbito. Con esta situación, la ciudadanía, yo quiero retomar nuevamente, Mauricio, el tema de la ciudadanía, ¿a qué se ve abocada? ¿Qué es lo que pasa con esa decisión de tener buenos representantes, buenos gobernantes? Si es que vamos a tener quizás lo mismo de lo mismo en lo que nos van a ofrecer en una próxima papeleta. Osvaldo, hay fuertes contradicciones por parte de los ciudadanos y no solo en este proceso electoral de cara al 2021, sino históricamente. Los ciudadanos criticamos con total valía a nuestros políticos, destacamos sus errores, sus fallas, decimos además con total soltura cuál es el perfil del político ideal, pero nosotros somos los que terminamos votando por los que ejercen el poder. Si uno revisa, es realmente gracioso, Osvaldo, y tú lo sabes mejor que nadie, que estás del día a día en contacto con los líderes de opinión y los líderes políticos. El ciudadano común te dice, la asamblea no me representa, pero no están ahí por arte de magia, no están ahí caídos del cielo ni por una varita mágica, están ahí por tu voto, por el de Osvaldo, por el de Alejandro y por el mío. Lamentablemente nosotros hemos sido los responsables de poner... Ya sí, pero... Están ahí. ¿Hasta dónde va esa corresponsabilidad cuando tú tienes que escoger, de pronto escoges el mal menor, o así se dice, ¿no? Voto por el menos malo de pronto, pero... No, y totalmente. Eso es lo que te ponen en la papeleta, pues. Y ahí partimos. La formación de los partidos políticos que hace un rato estábamos comentando. Y ahí partimos de eso. Clarísimo, Osvaldo, el punto de partida es de los sujetos políticos. ¿Qué podemos esperar de partidos y movimientos que giran en torno de un ángel celestial que es el caudillo? Que giran en torno del Mesías que se cae con la chequera y dice, tranquilos, yo financio las campañas de todos. Nosotros, insisto, también tenemos que ver hacia allá como el origen de los males. Para nosotros, por ejemplo, desde la fundación que dirijo, Ciudadanía y Desarrollo, parte del origen de la corrupción que vemos en la gestión pública es el financiamiento de la política. Y eso no vamos nosotros a cambiar mientras modifiquemos leyes. Bueno, ya tienes una reforma en este momento, ¿no? Hay una reforma. Pero a eso voy. A eso voy. Trata de controlar el tema del financiamiento de las campañas. A ver, Osvaldo, pero vamos a eso. Las reformas no pueden ser maquillaje, no pueden ser reformas mínimas, reformas pequeñas para satisfacer la coyuntura del momento. Porque estamos viendo que, por ejemplo, aún se discute, de nuevo topando el tema de redes sociales, que la ciudadanía dice, yo ya no quiero financiar las campañas con recursos públicos. Pero usted votó en 2008 para que eso diga la Constitución. Entonces ahora cambiemos la Constitución. No es cuestión de que aparezca un proyecto de ley humanitaria o un decreto ejecutivo queriendo cambiar una disposición constitucional. Yo tampoco quiero que de cara a febrero de 2021 más de 40 millones de dólares. 42 hablan, ¿no? De 42 millones. Es el último dato que tenemos. Yo no quiero que esos 42 millones sirvan para que cualquier aparecido, obviamente legítimo en su derecho de candidatizarse, salga y nos diga lo maravilloso que es, o que quiere poner un murciélago en la bandera de China, o que quiere pintar de verde el Palacio de Carondelet. Está en derecho de ser candidato, sí, por supuesto. No tiene derecho o no debería tener derecho a que tanta barrabasada que se escucha en esta precampaña se financie con recursos que nos pertenecen a todos. Pero para ello avancemos a una reforma. Mauricio, ¿cómo posibilitamos entonces que la ciudadanía esté mejor informada o que la ciudadanía tenga una mejor formación política? Mucho hablamos de la madurez política en nuestro país para saber elegir. Franjas electorales no implica que destinemos recursos públicos para la mañosería de los sujetos políticos, Osvaldo. Incluso se ha detectado corrupción en el manejo de las franjas electorales, franjas entre comillas, porque yo, candidato, que voy a recibir $600,000 por lanzarme a la presidencia, voy a la agencia de comunicación de mi amigo y le digo, ¿cuánto te pagan a ti los medios de comisión por la franja? 20%. Negociemos ese 20% y pongámoslo líquido. Eso es corrupción. Países que mantienen un sistema real de franjas, lo que hacen es acordar
legalmente y de manera directa con los medios de comunicación, por ejemplo, para que exista una franja de candidatos, una hora fija durante el día, no spots de manera rotativa. Claro, tendría que haber una modificación. Madrugadas. Pero por eso no podemos, Osvaldo, nuevamente. Propiciar y fundamentar el tema de los debates, en donde pues la ciudadanía de pronto pueda conocer realmente qué es lo que, cuál es la perspectiva. Y habrá, Osvaldo, a quienes no les importen los debates. Habrá personas que ni siquiera presten atención a la franja y sigan votando porque qué bonitos ojos tiene o porque guapo y joven es el candidato o la candidata. Siempre va a haber eso, pero la responsabilidad original está en los sujetos políticos y la corresponsabilidad está en la ciudadanía. Punto, clave. ¿Quiere usted tener, por ejemplo, una mejor asamblea? ¿Quiere usted que esos 137 que supuestamente nos representan sea gente proba, sea gente preparada? Ese tiempo de revisar las hojas de vida. Exactamente. No vamos a criticar que no tengan títulos y votamos por ellos, pues. Porque también vienen con los cantos de sirena, ¿no? Ya escuchamos ahí reducción de asambleístas, la bicameralidad, asamblea constituyente. Bueno, hay una serie de hechos que nos confunden. Me va a tocar ir a hacer una pequeña pausa para volver ya en la segunda parte de la programación. Vamos al paréntesis. Estamos frente al personaje. Ya regresamos. Estamos frente al personaje. Vamos a retomar nuestro diálogo en este análisis político electoral, el país en medio de la pandemia y esta configuración también de un posible tablero electoral con las candidaturas. Alejandro, al respecto de esto, ¿cómo mira usted las posibilidades de candidaturas que tenemos en este momento? De pronto me van a decir es demasiado temprano para hablar, pero ya se están diciendo quiénes son candidatos, quiénes son precandidatos. El señor Lasso, Guillermo Lasso, vea que ya él sí parece que es el candidato firme. Luego los socialcristianos tendrán que definir, se habla de que estarán conversando con el ex vicepresidente Sonel Cosner, y así, ¿no? Han aparecido. Hay 24 precandidatos a la presidencia de la República. Bueno, uno menos, tal vez con Álvaro Noboa sin partido. Pero 23, 24, ¿a dónde vamos a ir, Alejandro? Ahí veo varios momentos, querido Osvaldo. El primero de que no van a ser 24, pueden terminar siendo más. Por primera ocasión, creo que es importante señalar aquello porque los intereses se siguen rompiendo. De otro lado, para entrar en materia, lo que usted acaba de señalar, me parece fundamental señalar algo, valga la redundancia. Aquí hay que hacer un corte sobre la base de las tendencias y las posibilidades reales. La posibilidad real de estar en una segunda vuelta está en torno a dos figuras, el correísmo y lo que tendría que ser una renovada derecha, de la cual está enfocándose el señor ex vicepresidente Otto, que nunca puedo pronunciar su apellido. De tal manera que parece fundamental entender esa lógica y en el primer escenario, en el del ex presidente y su línea política, que dicho sea de paso tiene un acuerdo que se está trabajando, un acuerdo con organizaciones sociales, con otras organizaciones políticas en el ámbito nacional desde UNES. Alejandro, ¿usted le ve que puede cohesionarse la tendencia de la izquierda nuevamente alrededor de Rafael Correa? No he dicho eso. Creo que aquí lo importante es comprender que hay grupos progresistas que están dando la mano a un sentido patriótico de no entregar el país a la derecha, más allá de que esté disfrazada como una derecha renovada, pero es finalmente una teoría que con la constitución que nosotros tenemos, lo hemos dicho muchas veces, es un peligro que un gobierno de derecha termine siendo más bien un escenario de hegemonía el que se empiece a ventilar. Entonces, más allá del correísmo, no, va a depender mucho. ¿Cuál es el candidato del correísmo? Eso va a ser fundamental. Y también comprender de que el escenario del porcentaje electoral gira en torno a los jóvenes Z, generaciones millennials, personas que oscilan entre los 18 y los 36 años de edad, que no tienen definido su voto porque la base social que hoy respalda ese 18 y 20% que respalda al correísmo es de la base social que se benefició la década anterior y que no está mal.
Pero en el escenario de los votos sobre los jóvenes, esa es una duda que se ha venido planteando permanentemente. El señor Otto no tiene el asidero, no tiene ese cordón umbilical sobre los jóvenes de clase media baja, no cala él. Él tiene que manejar un discurso como ya lo hizo en redes sociales, se ha visto unos videos que un celular se olvidan y los jóvenes y sale el mesero y no sé qué. Oiga, ese tipo de propagandas son para la clase media alta, porque la clase popular, en el mejor de los casos, tiene un celular y nunca entra a un restaurante. Debieron hacer como estrategia en un bus, yo qué sé, en algún suburbio de alguna ciudad. En todo caso, yo creería que sobre la base de las tendencias antes descritas, el progresismo está inclinándose hacia el correísmo. La izquierda ortodoxa, es izquierda egoísta, vanguardista, como siempre está upándose el MPD, los socialistas, Gustavo Larrea, ahora César Montúfar, quien contrata en pandemia, dicho sea de paso. Entonces, ese tipo de cosas, contrata con el Estado. ¿Contrata qué, Alejandro? Contrata con el Estado, este señor adalid de la lucha contra la corruptela, contrata en plena pandemia una consultoría con la superintendencia de bancos, la pide prórrogas 2 o 3 ocasiones y ahora por mis declaraciones en redes sociales están en crisis. De tal manera que aquí es importante también conocer que no solo hay que decir, hay que ser. Y el señor Montúfar está liderando una propuesta, como ya lo dije, con estas organizaciones ortodoxas, vanguardistas, impermeables, que hablan mal incluso de la dirigencia indígena, de los sindicalistas. Entonces, esa izquierda no le veo mayor asidero, con una excepción de determinados cuadros que probablemente logren llegar a la... Pero ¿qué papel va a jugar, por ejemplo, en esta instancia, en esa tendencia, en la vanguardista y en el tema quizás de izquierda, el sector indígena? Pues Pachacuti, con un precandidato como es de Leonidas Diza, el señor Vargas ha dicho que ya no va a ser candidato, pero ¿cuál es, digamos, la perspectiva que se maneja? El sector indígena, primero que nada, y sin desmerecer su rol histórico, no suman el 7% dentro de la población real ecuatoriana. Yo no sé por qué les prestan tanta atención, lo digo con mucho respeto. Esa es una pelea que debería estar aparte y nosotros continuar con una agenda. Más allá de que el señor Isa, la señora Tibán, el señor Yacu Pérez, que se cambió el nombre, y otras personas alrededor de toda esta dinámica, yo no veo que exista una convergencia real de salir adelante de manera unificada, de manera grupal. Siguen siendo los intereses particulares los que permiten que la democracia ecuatoriana sea un fiasco. Bueno, pero tendrían un poder de movilización de pronto. La muestra fue lo de octubre del año anterior. A ver, Osvaldo, pero dentro de este análisis del tema de las tendencias, reunificación del progresismo, la derecha con Otto Sennenhorner, que podría ser el señor Lasso también, no creo que vaya a ceder su precandidatura o su candidatura. ¿Cuáles son las perspectivas que se tienen con las precandidaturas? 24, no me acuerdo todos los nombres, pero sí quizás de los que se han posicionado hasta el momento. Bueno, bien que me dice, a ver si aprovecho este espacio también para anunciar mi precandidatura. Solo que sería la 25. Yo creo que tengo unos binomios extraordinarios en Alejandro y Mauricio, podría hacerlo, pero si mi mujer me escucha, probablemente hasta ahí llegó el proyecto. A ver, yo creo que hay dos lecturas que hay que hacer, y se me había escapado. Los indígenas me parece que son algo muy particular dentro del sistema escualio de partidos que tenemos, ¿no? Cuando el contertulio hablaba, y es cierto, los mismos actores políticos los últimos 40 años, algo que sí le reconozco, hay que reconocer a la CONAIE, es primero el tema de la horizontalidad y la alternabilidad. Hemos tenido 10 coordinadores diferentes en 10 años. Eso creo que es un punto a favor, ¿no? Número uno. Número dos. Y formados y capacitados, ¿no? En este caso. Claro. En el mundo mestizo se nos complica entender el mundo indígena, y el mundo indígena va a tener que entender mestizo si quiere ser una opción electoral. Yo puedo discrepar algo con el doctor Rodas en el tema de que la visión cuantitativa es la correcta. Tal vez en lo cualitativo, sí, claro, el 14% de los norteamericanos eran afrodescendientes y Obama fue presidente. O sea, en Europa hay muchos candidatos ya homosexuales abiertos y los héteros votan por ellos. O sea, eso ya es un tema más cualitativo para mí que cuantitativo. Él tiene razón cuantitativamente. Ahora, hay un hecho fundamental que es octubre. Que octubre no empieza en octubre. En el momento que Martínez asume la conducción de la economía nacional, creo que es el momento que ya formalmente Moreno hace el giro al neoliberalismo, ¿no?
Y Martínez es un tema, yo creo que más, aparte de pernicioso para el país, yo creo que para los sectores de donde él viene, es muy difícil para los sectores empresariales, donde tengo amigos y gente que admiro profundamente, que generan empleo y bienestar en la patria, decir, pedimos la conducción de la economía de 10 años y cuando la tenemos aparece Martínez, que ha sido un descalabro, ¿no? Entonces... sí, ha sido objeto de duras críticas de los propios sectores de las cámaras, ¿no? No, es que aquí no hay huevo, está en un tema, una cosa es opinión, ideología y otra cosa es la evidencia y la cifra. Pero más allá de eso, retomando el tema de los hermanos indígenas, a partir de octubre ellos pasa algo interesante. Yo no sé si van a quedar primeros, segundos, terceros, cuartos, pero lo que sí puedo tener claro es que son actores y van a ser grandes protagonistas de esta contienda. ¿Por qué? Porque no van a poder ir solos tampoco, pues, ¿no? No, obviamente. Buscar alianzas, acuerdos. Estamos en el proceso que nos encontramos, yo creo que ellos son una alternativa electoral. ¿Y dónde ingresan? Mire, aquí en Guayas, el que no podía ser social cristiano porque no quería, no podía, o estaba peleado con Nebot o León, o estaba vetado, o se hacía PRE, o se hacía PRIAN, y hoy es Creo, ¿no es cierto? Yo creo que la CONAIE termina siendo ese espacio para quienes no son correístas, pero se consideran de izquierda. Número uno, podría ser porque el correísmo, obvio, es muy difícil que el correísmo hable de cambio, ¿no? El correísmo está en vigencia, obviamente, porque la vara es el morenismo, ¿no? Y en ese sentido, creo que ellos podrían ser. Ahora, número uno, tendrían que presentar al país que la impronta no es el garrote, no es el palo, no es la piedra. Número dos, ahí entra su observación. Faltan mestizos en la foto. A ellos, no sé, Mauricio Alarcón o Alejandro Rojas les caen de película dentro, digamos, de esa foto, ¿no? O de pronto, si mi mujer me dejara, que no es el caso, Osvaldo Morel o Osvaldo Morocho. No, faltan mestizos en esa foto. Tercero. Oye, mejores propuestas hemos tenido. Tercero. Ahora, hablemos de la CONAIE 3.0. Ojo con eso. No, digamos que Lulú Tibán es el ala derecha, digamos, que termina siendo más un tema de contar cachos en la opinión pública que proponer. Pero fíjense el caso, por ejemplo, de la CONAIE 3.0. Cuadros. Yacu Pérez. A mí, en lo personal, me parece un personaje súper interesante, tipo anda en bicicleta, no te disgusta Yacu Pérez. No, le hablo un poco del cuadro, ¿no? El tipo anda en bicicleta, toca saxofón, le gustan nomás las gringas, la francesa, habla con la laguna, no sé si toma ayahuasca, pero es todo un personaje New Age el tipo, ¿no? Tienes a Leonidas Issa, y ahí con el profesor Rodas de pronto podemos conversarlo, es con un tipo, olvidémonos de que si es de izquierda, es un tipo conceptualmente formado, pues con Issa tú hablas de Mariátegui, por ejemplo, o sea, y eso ya son ligas mayores de temas de sociología, de ciencia política. Claro. O sea, es un tipo conceptualmente formado. Olvídate si te gusta o no te gusta. Y obviamente, digamos, el reaccionario, el tirapiedras de Vargas. Yo creo que esto es como decía la mamá Tránsito, ¿no? Voy a hacer voy a tratar de hablar como la mamá Tránsito, ¿no? Ella hacía muchas analogías del páramo, del mundo indígena, que a mí me parece maravilloso. De la paja del páramo, ¿no? Exacto, somos como el pasto del páramo que más nos arranca. Yo en cambio añadiría algo, tal vez cuantitativamente no sé a dónde vayan a llegar, pero pensaría yo que al menos cualitativamente van a ser actores de la contienda. Ya, pero ¿lo ves con un candidato propio? A ellos, por supuesto, y ahí le nombré estos tres casos, los dos sobre todo, le nombré el caso del rockstar, del amigo, el que le gusta la francesa, no más, y toma ayahuasca, no, mentira, no toma ayahuasca, y el caso de Issa. Podría ser, ¿no? Potenciales, pero ahí está lo cuantitativo, los números. A ver, Mauricio, respecto al tema de las proyecciones, pero hay candidatos ya definidos. El señor Guillermo Lasso también está de candidato, y ahí se vienen barajando otros nombres también que casi serían fijos. No sé, el correísmo, a quién puedan determinar en ese sentido, cuál sería la perspectiva. Pero ¿qué piensan ustedes al respecto? Partamos de algo. El fraccionamiento, Osvaldo, lo único que va a tener como consecuencia es que con menos votos y menos porcentaje se pueda acceder a segunda vuelta. Ese ya es un asunto matemático. El hecho del arrastre que puede tener el expresidente Correa, muchos hablan de que, aquí solo ha dicho, estaría en segunda vuelta prácticamente. No es ya ni un tema de arrastre, es un tema de voto duro, y hay que reconocer que hay un voto duro, fiel, conectado con el correísmo. Prueba de ello es que en las encuestas ya ni siquiera utilizan un nombre y mantienen un porcentaje fuerte entre los primeros lugares. Miden al candidato que escoja Rafael Correa. Habráse visto una cosa tan espectacular como medir a cualquier persona que otro ponga. Es increíble. Y en ese sentido, si uno revisa la mayoría de encuestas, no voy a referirme
ni a sondeos, ni a estudios que se hacen incluso a través de redes sociales en este momento, sino encuestas, va a ver que hay 3, 4 y hasta 5 candidatos que están en un promedio de entre el 15 y el 10%, entre el primero y el cuarto o quinto lugar. Si uno multiplica, Osvaldo, va a ver que ellos están concentrando más del 50% del posible electorado en febrero de 2021. ¿Qué va a marcar la diferencia en quién pase a la segunda vuelta? 1, 2%, el fraccionamiento del voto, la fracción esta que se está dando entre los distintos candidatos, lo que va a traer en consecuencia, insisto, es que con poca votación se entre a segunda vuelta. Problemas de legitimidad, como incluso se ha dado en ciudades en el último proceso de 2019, donde tú tienes un alcalde, como el alcalde de Rumiñahui, que accedió a la alcaldía con el 13%, ¿es eso legitimidad para poder llegar al poder? Es complicado. Y si revisas... Pero estás en una instancia democrática, pues, ¿no? Y ahí lo no, por supuesto. Se puede ganar con un voto, como también pasó en 2019, y eso no le pongo yo en discusión, pero creo que pensando en unas elecciones generales, sí es necesario que se busque la forma de unificar tendencias para evitar el fraccionamiento del voto y darle mayor legitimidad. Ahora, pero ¿es factible unificar esas tendencias? Mauricio, hemos estado hablando en esta programación de lo difícil que va a resultar esto. Yo pienso que el señor Lasso no va a ceder con el señor Sonel Cosner. No va a crecer candidato a la vicepresidencia, ni uno ni el otro. Y probablemente ese no sea el caso. ¿Y sabes, Osvaldo, cuál es el mayor problema? Políticos sueñan con la banda, sueñan con incluir en sus hojas de vida una línea que diga candidato a la presidencia de la República, como si eso le diera más caché o más prestigio para seguir adelante con sus actividades. El ego es el que va a pasar factura a la gran mayoría de políticos que, como te digo, sueñan con la banda presidencial, algunos con más o con menos posibilidades, pero se está reeditando, y solo quiero mencionar que en los últimos 42 años que el país ha vivido en democracia, se reedita el escenario del año 2006, las elecciones presidenciales de 2006, que es cuando más precandidatos tuvimos y es cuando más candidatos a la presidencia tuvimos. Un montón de gente que se creía con poder para llegar y que terminó con unos porcentajes ridículos, ¿no? Recordarás tú que tenías en el año 2006 candidatos que sacaron el 0.2% de los votos y que se pasó efectivamente a segunda vuelta 2 candidatos apenas superando el 20%. Así es que ese es el escenario que se presenta en este momento. Y cuando uno dice, habrá que esperar a ver si cancelan o no, si suspenden o no movimientos políticos, movimientos y partidos de carácter nacional, los hay para todos los gustos. Si a usted le cancelaron el partido, regrese a ver al vecino que capaz que tiene uno en el archivo que le pueda servir. Y así resulta. Prueba de ello es que en este momento se intenta políticamente bloquear la participación del correísmo. Yo creo que tienen legítimo derecho de participar y ganar o perder en febrero de 2021, pero ahí está, les querían bloquear el movimiento, la lista 5 de Iván Espinel, regresaron a ver a un lado y dijeron, hola Jimmy Jairala, Centro Democrático en Alianza, ya tienen número. Entonces no hay mucha ciencia. Así de simple también. Y por si acaso, Osvaldo, si se cae el partido de Jairala, capaz que regresan a ver a un lado y les aparece Washington Pesantes con su partido político, ¿no? Porque te recuerdo que hay algunos que de agache han pasado durante todo el tiempo. También se están negociando el número. También se están bajando Juntos Podemos de Paul Carrasco también, ¿no? Sí, está suspendido, está entre los suspendidos efectivamente, pero nos olvidamos que, insisto, partidos y movimientos políticos los tenemos en un catálogo para elegir. Le gusta el nombre, vaya por ese. Le gusta el número, vaya por el otro. O si le gusta el color de la sigla para que combine con la ropa, pues vamos con el otro. Así es que yo que ahora nos vemos además todos de azul, por ejemplo, y ya que Osvaldo se está hasta precandidatizando y nos está proponiendo este sacrificio de ser sus binomios, pero la patria lo demanda, como estamos todos de azul, capaz que Osvaldo podemos echarle ojo a Avanza, que tiene azul en el logo. Volvamos a ser conservadores en este caso, azules. No, ya no hay partido conservador.
Al que le veo medio azul, que es Avanza, apuntemos para allá. Entonces, en ese espectro de partidos y movimientos políticos, además, todo es posible en febrero de 2021. Pero, Osvaldo, y con esto termino, echen mucho ojo a lo que pueda pasar en la Asamblea Nacional, porque una cosa es lo que ocurra con el fraccionamiento. Nos hemos olvidado de la Asamblea. De candidatos, pero no se olviden que esa reforma ya está vigente. Vamos a listas cerradas para elegir asambleístas. Vamos a listas cerradas. Voto en plancha. El y el número. Ya no es ni siquiera voto en plancha, es un voto. Así es que ahí va a haber incluso, Osvaldo, mayor dificultad para saber quién está en el puesto 14 o en el puesto 15 de la lista de asambleístas nacionales, que ahora sí no va a llegar, porque no hay forma de meter todos en una sola lista, pero echen ojo, porque ese fraccionamiento, esa multiplicidad de candidatos puede traer serios problemas de gobernabilidad a quien entre a la presidencia con una asamblea que sea tan fraccionada como los partidos y movimientos políticos vigentes. A ver, así puntuales, si son tan amables, porque apenas tengo 2 minutitos. ¿Cuál sería la reflexión final, Alejandro, respecto a lo que hemos conversado en esta programación? 3 muy importantes. La primera, que esta experiencia amarga del morenismo en el poder debe ser para el gobierno nuevo, para la asamblea nueva, el marco más importante para que el Estado no se ponga de acuerdo y persiga. La primera reflexión. La segunda, me parece fundamental que elijamos con conciencia, como decía Mauricio, activando los sensores de la lógica, de la responsabilidad, de la coherencia, en virtud de que analicemos quiénes nos van a representar. Y la tercera, que ojalá el poder, porque lo que nosotros conversamos termina siendo una bonita tertulia, pero que el poder permita que se pongan de acuerdo los actores sociales, los actores políticos, para fortalecer esta democracia tan venida menos, esta economía pulverizada, y demos cabida a que miremos en otros escenarios el desarrollo económico y sobre todo el desarrollo social del Ecuador. Muchas gracias, Alejandro. A ver, así puntual también, Tocayo, respecto a la situación político-electoral en el país, lo que se viene. A ver, yo creo que estoy replanteándome algunas cosas. Mijita, ¿puedo ser candidato a presidente? ¡No! Yo creo que el país, mi querido, vale, a ver, no puedo, así que yo le cedo el honor a Alejandro o a Mauricio, que serían extraordinarios, o a usted, Osvaldo, para que sea secretario de comunicación. No. Yo creo que el país debe entrar en una etapa de reflexión, y creo que hay algo en lo que se me escapó y que combino con muchísimo respeto a este panel de lujo que usted ha invitado, y a usted, Osvaldo, sabe cuánto lo aprecio y lo respeto. No hablamos de la gobernabilidad del próximo gobierno, y eso a veces no me deja dormir, ya hablando en serio, porque todos estos descalabros de descalificar cada primero uno al otro, o sea, si un gobierno arranca con los niveles que tiene de 90 de rechazo, no dura 3 meses en el poder. Y no estamos hablando de la gobernabilidad del futuro gobierno. Todo lo que están haciendo son tiros al pie. Y adicional a eso, si usted tiene instituciones débiles, porque el problema no son los asambleístas, no es la asamblea, son los asambleístas. Pero si nosotros no apuntamos en un momento que se viene una crisis peor que la del 99, todos los indicadores, coincido con Mauricio, son peor que los del 99, de crecimiento del 10%, credibilidad de instituciones en el piso. Si nosotros, con la crisis económica que se avecina, cuando, oiga, hay 300.000 personas que perdieron su trabajo, de las cuales entiendo que 90.000 tienen una hipoteca, cuando empiecen los bancos a ejecutar las hipotecas, cuando la clase media que está viviendo las tarjetas empiecen a ejecutarse los embargos, esto va a ser una tragedia espantosa. Entonces, para mí es fundamental que el próximo presidente, que a mí me da lo mismo si es emplumado, como dicen a la Conalle, banquero como los de Lazo, fotogénico como los de Otto, borrego como los de Correa, no me importa quién vaya a gobernar. Y fui despectivo en hacer. Lo importante es la gobernabilidad que tenga el próximo gobierno, y no estamos haciendo ni hablando nada al respecto. Muy difícil la gobernabilidad. A ver, Mauricio, para cerrar, si es tan amable. Mensaje a nuestra audiencia como ciudadanos comunes, Osvaldo. En nuestras manos, como cada 2 y 4 años, está la posibilidad de elegir a buenas personas. Ya ni siquiera en este punto hay que decir elegir a los mejores, pero demos, por favor, unos minutos de nuestro tiempo para revisar sus hojas de vida, para revisar sus antecedentes, para fijarnos su coherencia política. De nosotros depende que quienes nos representen
sean efectivamente algo de reflejo de lo que somos como sociedad, para no tener nuevamente que entrar 4 años a criticar la Asamblea o a no darle credibilidad ni confianza a quien ejerza la presidencia. Depende del ciudadano común, de ustedes, de nosotros, que vamos a depositar una urna, no cambiar el destino del país, pero por lo menos elegir a aquellas personas que van a asumir ese cargo de representación con dignidad, con integridad, con honestidad y con valores. Ojalá no nos volvamos a equivocar. No vamos a cambiar la crisis que quienes me han antecedido en la palabra mencionan como por arte de magia en elegir o en cambiar a bicameralidad o en poner a un hombre o a una mujer. No, pero por lo menos seamos cuidadosos de que quienes ocupen esa representación, de quienes van a representarnos a nosotros en esos espacios de poder, sean personas con coherencia, con principios, con valores, respetuosos del Estado de Derecho. Eso es lo que se amerita, ¿no? Permanentemente. Ojalá que en cierto modo, pues, le den la oportunidad también a la ciudadanía para que pueda ejercer de manera coherente el voto. Por eso habíamos dicho, buenos candidatos, buenas personas, como se está señalando, y lógicamente que le representen a la población en todo lo que es sus intereses. Muy bien, agradecerles por la participación, muy amables. Muchas gracias. Y a los amigos oyentes y televidentes también, muchísimas gracias. Volveremos la próxima semana con nuevos invitados y un nuevo tema. Este fin de semana que los disfruten. Felicidades. Canela TV presentó Frente al Personaje, el análisis de los hechos coyunturales que hacen noticia. Con Osvaldo Morocho Ampudia.